Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos. Hoy les traigo un tema que para mí es de los temas más interesantes y apasionantes que hay, pero que realmente no me había decidido a hablar muy formalmente. Pero bueno, siempre llega el día y no es cuando queremos, sino cuando toca. El tema es las relaciones de pareja. Y se me vino también un título ya para el video ahorita y es como que, ¿qué es mejor? ¿Estar solo o estar en una relación de pareja? Entonces vamos a desarrollar esta idea juntos. Antes que nada te quiero decir, no vengo acá con la intención de decirte que esta es la verdad, ni me creo poseedora de ella. Sí sé que hay una única verdad universal y es que somos amor, todo es amor y el propósito de todo es el amor, pero no es el amor de pareja, que normalmente pues hablo por mí. Yo solía pensar que el amor era igual a relación de pareja, siempre. O sea, no había entendido, no había hecho esta profundidad de preguntarme qué es el amor realmente, ¿no? Bueno, esa otra aclaración. La otra aclaración es que mi intención con este espacio es invitarte a que tú reflexiones, a que tú seas el que haga las preguntas para sí mismo, que indagues, que no te tragues todas las cosas que veas y que me veas como una amiga más. Hay algo que voy a seguir diciendo cada vez más en mis videos y es que mi intención en serio es como lo hago primero que todo por mí, porque esto lo dejaré para otro video para no romper la línea, pero para mí es más fácil y más simple mostrarme como alguien que simplemente quiere mostrarse como un amigo, como ese amigo o esa amiga con el que puedes hablar de cosas profundas, de cosas sentidas, trascendentales, de reflexionar, que estamos en tiempos donde la generalidad no es invitarnos a reflexionar, por el contrario, se nos hace una invitación es a desconectarnos de nosotros mismos y de las cosas más importantes y valiosas al final para cada uno de nosotros. Entonces, haz de cuenta que este es como un espacio, como una habitación a la que te invito, como cuando quieras reflexionar sobre algo, cuando quieras pensar sobre algo, cuando quieras como tocar un tema profundo. Bueno, no siendo más, vámonos. Voy a ir compartiéndote experiencias personales, ejemplos, porque sé que es una manera muy gráfica de entender muchas cosas. Bueno, lo primero que quiero decirte es que voy a ir mezclando pasado, presente y futuro, porque así también funciona la conciencia. Todo está sucediendo en este momento presente, es desde el presente desde donde evocamos pensamientos, desde donde evocamos recuerdos, pero aquí ahora es donde está la totalidad de todo. Entonces voy a ir dejándome llevar, yo no tengo un guión, yo no sé qué voy a hablar, pero más o menos ya les dije como la columna vertebral del video. Entonces, estoy acá haciendo un Reels en Instagram. Bueno, voy a empezar por mi historia un poco. Cuando yo era más niña y adolescente, entrados los 11, 12 años, 13 años tal vez, pero desde muy chica, no recuerdo desde qué edad, yo pensaba que tenía que tener una pareja, ¿no? Y entonces yo soñaba mucho con esta idea. eh, Me identificaba mucho con esta idea y claro, esta idea se acentuaba en aquello en lo que yo ponía mi atención. Entonces yo todo el tiempo estaba buscando era películas que afirmaran esta creencia. Em, Mis relaciones de amistad estaban basadas en fomentar y fortalecer estos temas de conversación, donde yo estaba convencida y probablemente soy la única. Es broma, esto ha impactado a la gran mayoría de seres humanos, ¿no? La idea del amor romántico, el amor idílico, el amor que nos muestran como en las películas. Y cuando uno no cuestiona estas ideas con las que crece de niño, pues uno ya de grande sufre mucho las relaciones de pareja. Por eso es que es tan importante que empecemos a indagar y cuestionar sobre qué fue lo que aprendimos cuando éramos pequeños de lo que significaba tener una pareja y de lo que significaba estar solo, porque ese es el siguiente tema que voy a empezar a desarrollar a continuación, pero empezando pues por esta base de preguntarme qué es lo que yo aprendí sobre las relaciones, ¿no? Es como un tema eh,
Ya, estaba aquí poniéndole atención al celular, pero ya, vamos a continuar, que ya no voy a hacer más videos. Entonces, bueno, yo me daba cuenta que yo sufría mucho, como con esta idea de yo necesito una pareja, yo necesito un novio, yo necesito tener a alguien a mi lado. Y al principio esto es muy inocente, o sea, miren que yo con todas estas ideas que les voy a traer hoy simplemente es como abrir una ventana a la reflexión, porque en el punto en el que uno se encuentre, tiene que aprender a respetarse. Y por ejemplo, la primera vez que yo empecé a escuchar sobre esta información, yo estaba en una relación de pareja y yo no fue lo primero que hice dejar esa relación de pareja porque de hecho no era capaz, porque ya les voy a contar mientras sigo desarrollando la idea, las diversas cosas que tenemos que experimentar y que componen nuestras experiencias como humanos. Bueno, cuando uno vive la experiencia humana y uno no entiende de qué va el asunto y uno está convencido de de que la vida es lo que uno cree que es y de que la vida está diseñada para lo que a uno le dijeron. Eso en algún punto no me voy a llevar a mérito personal esto porque también es algo que me gusta enseñar. La vida nos despierta. Entramos primero a un sueño profundo donde estamos como todos hipnotizados por el mundo, dependemos mucho de lo externo, dependemos mucho de lo que nos digan los demás, nos afectamos muy fácil de lo que los otros nos digan, somos muy dependientes, estamos convencidos de que lo que nos da la valía son las cosas del mundo, los logros, cómo me veo, la apariencia, y bueno, eso ahí es un sueño, o sea, cuando estamos en ese estado donde lo que estamos buscando es satisfacer el mundo y donde nuestra atención está puesta afuera, ahí estamos soñando. Jung tenía una frase que dice, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, pero estos son cosas que solo pueden ser experimentadas porque cuando uno escucha esto la primera vez, yo suelo poner mucho un ejemplo de que a uno le dicen que mire hacia adentro y uno lo que hace es como cogerse la ropa y, ajá, y por dónde miro. Entonces, em, yo fui creciendo y estaba obsesionada con la idea de tener una pareja y también les he compartido en videos anteriores que tenía una obsesión por el aspecto físico, entonces acaban dos cosas. Tenía la idea de que tenía que tener una pareja, ¿cierto? Pero yo tenía una creencia de cómo me voy a ganar esa pareja, que eso es lo más interesante que uno tiene que mirar, uno tiene que ver que puede que tenga arraigada la creencia de que tengo que tener una pareja porque si no tengo una pareja, qué tristeza, qué depresión, o sea, nos creamos toda una película, veo a otros en pareja y me da algo acá en la boca del estómago, o empiezo a pensar cosas negativas sobre mí, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, y entonces estamos dormidos ante el sistema de pensamiento que habita en nuestra mente, que en un principio es prácticamente negativo. Nosotros somos quienes tenemos que aprender a descubrir el lado positivo de la mente. La mente en un principio, que yo no puedo entrar en este tema en este video porque daño el hilo, porque tú dirás, ¿y cómo se creó ese sistema? Bueno, eso queda para otro video, pero ya en este video estoy asumiendo que sabes, o si no, pues queda para otro. Pero de entrada nuestra mentalidad suele ser completamente negativa y completamente ausente de amor. Entonces, si tengo la idea de que tengo que tener una pareja, todo lo que me recuerde eso, pues me va a hacer sufrir, me va a hacer sentirme solo, me va a hacer sentir que nadie me quiere, que nadie quiere estar conmigo. Mi atención en la cotidianidad no va a estar enfocada en estar para mí y en atenderme yo y en darme todo lo que yo espero que me lo dé un otro. Entonces me voy a sentir carente y no voy a ser consciente de que me estoy sintiendo carente. Y toda mi existencia y toda mi realidad está enfocada es en vivir lo que vivo, pero pensando que cuando alguien va a venir a escogerme, cuando alguien se va a fijar en mí, y eso me pone en una sensación de, les vuelvo a repetir la palabra, de carencia impresionante y uno no es consciente. Entonces ya tengo la idea de que quiero tener una pareja, entonces ya cada uno tiene que mirar ¿qué es esas características además? Porque a esta historia y al cuento de que necesito una pareja para ser feliz, para sentirme amado, para sentirme valioso, para sentir que mi existencia tiene un sentido, sumémosle que yo tengo unas creencias que me dicen cuáles son esas condiciones y esas características. En un principio, en mi programación existencial,
Entonces, en mi programación existencial estaba muy marcado el que yo voy a atraer a otra persona a través del físico. Esa era mi programación, porque yo he hablado con personas donde el físico no les importaba ni cinco, pero entonces tengo que ser inteligente o tengo que tener posesiones, que este también era un poquito mi programa, pero no tanto, pero sí estaba ahí. Acá no importa cuál más, cuál menos, aclaro, yo solamente pues les hablo de mi experiencia, cuál era el predominante, porque no hay uno mejor o uno peor, todos al final son lo mismo, son ideas, son creencias, y que lo que tenemos que mirar es si nos causan sufrimiento. Entonces, las características que yo asociaba en mi mente como carnada para atraer a alguien era el físico, o sea, que tenía que tener un cuerpo hermoso, tenía unos ideales en mi mente, obviamente, cada quien tiene sus distintos ideales, em, y también de pronto como ah, con la sexualidad. Perdonen un momento que se me está descongelando la nariz. Ay, me estaba sonando, lo siento. No recuerdo muy bien en qué parte del hilo estaba, pero sí recuerdo que les estaba diciendo lo de las carnadas que con las cuales atraía. Entonces, ya, con la sexualidad, eso. Entonces, bueno, yo pensaba que si yo era muy sexual, pero entonces vamos acá también no voy a trascender el término de sexualidad porque es otro término, son conceptos que me gustan, porque al final la vida se resume en la experiencia. Hay que experimentar, la vida se vive en la experiencia, no en la mente ni en los conceptos. Entonces ya después en otro video les hablo un poco como la construcción y la deconstrucción que yo he hecho sobre el término de sexualidad, porque finalmente me di cuenta que la sexualidad es prácticamente todo de sexualidad, pero muchas veces asociamos la sexualidad a lo genital, a pensar en penetración, a pensar en el solo cuerpo y no pensamos en muchos otros factores como lo es el disfrute, el placer, el sentir cotidiano. Pero bueno, no dejo esto para otro video. Pero bueno, yo pensaba eso, o sea, yo pensaba que yo era solo un cuerpo, un pedacito de carne, y me identificaba solo con esa idea de mí misma, y entonces siempre me estaba mirando los glúteos y siempre me estaba mirando en los senos, los brazos, y siempre mi atención estaba era fijada en el cuerpo, ¿no? En la piel, o sea, yo hoy en día yo recuerdo y yo abrazo mucho esa Mel, yo abrazo mucho esa parte de mí, de la cual todavía quedan rezagos, obviamente, y todavía estoy entregando creencias y entregando falsas ideas que me hacen sufrir, obviamente ya no tanto como antes y ya no hay práctica, o sea, no es una predominancia realmente. Lo digo como evidencia de que, de que sí se puede trascender creencias que nos hacen sufrir. Ese es el punto por el cual lo digo. No tenemos que quedarnos atrapados en ideas que nos causan tanto dolor y tanto sufrimiento. Por ejemplo, pensar que yo todos los días me tengo que ver en el espejo y que todos los días me tengo que analizar partes del cuerpo. Eso son creencias, eso son cosas aprendidas y eso se puede desaprender. Entonces eso era mi vida, o sea, estar toda hora viéndome el cuerpo y bueno, como les decía, lo de sexualidad, entonces yo de alguna manera pues como que lo que hacía era, pues yo pensaba que si yo hacía cosas o decía cosas para excitar al otro, porque entonces estoy partiendo de la creencia de que el otro solo es un cuerpo, y bueno, era adolescente y pues daba con hombres adolescentes, obviamente, probablemente en ese contexto sí es muy así y uno en la adolescencia normalmente sí está demasiado identificado con ser solo un cuerpo, uno se abre a estas ideas de la espiritualidad o de concebirse más allá de ser solo un cuerpo, pues de dos maneras. Uno es ya pasando los años o lo otro es que tú pues desde pequeño vengas con esta conciencia y hay seres y hay almas que vienen con esta conciencia desde muy niños. Pero dejando a un lado estos casos, lo normal es que cuando uno esté en la adolescencia, uno simplemente crea ser un cuerpo y uno está fascinado con lo que le brinda a uno la experiencia de ser un cuerpo, con la experiencia que te brindan los cinco sentidos, los ojos, el tacto, el olor y la boca y los oídos que te digan cosas lindas. Entonces, ¿qué fue lo que yo empecé a generar en mi vida? Que pues obviamente cuando tú atraes o tú quieres atraer experiencias y seres desde la carencia, desde donde no te sientes lleno, desde donde no te sientes total, obviamente todos los seres que vengan a tu vida van a ser por resonancia iguales a ti. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo siempre atraje hombres que solo me querían para sexualidad, pues para ya sea experimentar cualquier área de la sexualidad, ya sea que me viera solo con ellos para darme besos o para tocarnos o lo que sea. O, por ejemplo, también yo mandé fotos desnuda o casi desnuda a una tierna edad, era muy jovencita cuando yo hacía estas cosas. Y
No, no quiero decir que yo lo juzgo en la actualidad, pero pues realmente le he perdido la fascinación a esto. O sea, para ser muy sincera, lo disfruté mucho tiempo, pero no sé, pues algo en mí se transmutó demasiado en cuanto a ver mi relación con el cuerpo, pues de formas muy distintas. Pero bueno, en ese momento sí estaba fascinada, sí me deleitaba mucho como con excitarme con una persona a través de una pantalla, pero entonces, ¿cuál era la falencia según yo? Y era como que solo me quieren para esto, pero pues yo no me estaba dando cuenta ni me estaba haciendo cargo de que yo era la que estaba generando toda la película para que finalmente solo vinieran personas hacia mi vida porque yo era la que tenía la creencia de que el amor es esto, de que la manera en la que me gano, perdón, que tengo un poco como de hipo, por si me ven como... Em, es que este tema quedará para otro video, chicos y chicas, pero yo lo he hablado mucho en mi Instagram y es lo de la responsabilidad interior, o sea, uno se tiene que hacer responsable de qué es lo que uno vive pensando e incluso de que no es consciente porque hay muchos sistemas de creencias que ya no son pensamiento como visible, sino que es que ya es tu hábito, ya es tu forma de ser, ya es tu forma de hablar, ya es tu forma de vestirte, ya es tu forma de caminar y tú ya ni siquiera logras ver como tal el nombre, o sea, como el pensamiento nombrado de, ah, claro, es que yo siempre me he visto así porque yo en últimas lo que quiero es atraer las miradas o yo quiero es atraer la atención. No nos damos cuenta muchas veces de esto, ¿cierto? Y yo todo eso se los estoy hablando desde mi experiencia, o sea, yo sí tomé responsabilidad y yo sí acepté que yo por mucho tiempo pensaba que yo tenía que enfocarme en mi cuerpo, en cómo se veía, en hacer más predominantes aquellas partes que yo quería que fueran vistas. Y mi vida estaba dedicada a eso por muchos años, o sea, era como que yo valgo igual a esto. Pero ¿qué sucedió? Que yo después conseguí una pareja, fue como mi primer novio, conseguí, no, llegó a mi vida, fue mi primer novio y ahí me quedé en una relación estable como por 5 años. O sea, fue mi primer novio y me quedé 5 años en esa relación, s siendo muy consciente de que había un momento donde yo ya no quería estar en esa relación, pero yo no era capaz de terminarla. ¿Por qué? Porque me daba pánico, la idea de estar sola. Yo ahí en ese momento tendría 16 años más o menos y estuve con este chico como hasta los 21 más o menos, 20, 21. Sí, fueron 5 años, no me acuerdo, pero bueno, fueron 5 años o casi 5 años. Entonces, yo mientras estaba en la relación, recuerdo que el primer año nos vimos todos los días, o sea, yo salía del colegio y todos los días nos veíamos. Y yo amé a este ser, si algún día llegara a ver este video, en serio es como que, no voy a decir su nombre por respeto, pero en serio que wow, o sea, un hombre maravilloso, está en los recuerdos más bonitos de mi vida, pero también fue alguien que vino a enseñarme que la vida va y viene y que hay cosas que vienen, pero que también se van. Y a mí me costó mucho entender el adiós a través de esta relación, porque yo tenía ya esta sensación de que ya tenía que moverme del lugar por ahí a los 2 años de la relación y se tardó como dos años y medio para que yo hiciera esa soltación, no sé si esta palabra exista, pero me tomó tiempo como decir, Meli, ya, esto no va más. Y bueno, también recuerdo que, o sea, esto lo puedo nombrar hoy. A mí me daba miedo como entrar en una relación, pues como pensar entrar en otra relación porque yo tenía muchas ideas, como no voy a conseguir a nadie, nadie más se va a volver a fijar en mí, o había un miedo de atraer hombres que simplemente se quisieran fijar en mí por la parte sexual, como les había contado, que eso estaba muy codificado en mí. Bueno, total que al final yo, pues finalmente ya la misma vida es la que te empuja y te da la fuerza y te dice ya no más, ya es hora de que pases de clase, que te pases de año, que pases el salón, porque yo les digo acá mucho que la vida es una escuela, es un colegio y ya esa clase había que terminarla, o sea, ya no era funcional, ya no íbamos a aprender nada. Hoy en día me enorgullece mucho poder darme cuenta y sentir que terminar las cosas son experiencias que uno después en serio agradece. O sea, cuando la mente está muy, muy inmadura todavía y no se ha abierto,
a la esencia de la vida, de que la vida es constante cambio y esa es la naturaleza esencial de la vida, entonces uno teme mucho la pérdida y uno teme mucho que alguien se vaya de la vida de uno y uno teme mucho la muerte física de un familiar, de un amigo, de su pareja, pero eventualmente todos llegamos al punto de darnos cuenta de que a la muerte no hay que temerle, no tenemos que tener miedo de abandonar este cuerpo porque lo que verdaderamente somos es eterno y no muere. Entonces, pero bueno, esto es una experiencia que cada quien debe tener, esto no es algo de creerle a alguien, o sea, no es que tú escuches a alguien diciendo somos eternos, entonces le vas a creer, no, para nada, cada quien tiene que tener la experiencia. Pero yo en aquel entonces no sabía estar sola todavía, o sea, yo realmente no tenía ni idea de lo que era estar conmigo misma, yo todavía no tenía como, o sea, yo a pesar de que duré como casi un año sin pareja, yo no estaba conmigo realmente, o sea, porque yo al final en el fondo sentía que me faltaba algo y yo seguía con esta idea arraigada de que tenía que tener a alguien. Entonces, en ese año, pues yo por ahí como que experimenté con algunos chicos, pero realmente nunca era para nada serio, sino que eran chicos con los que prácticamente me veía solamente para tener sexo casual, pero yo la sufría mucho. Yo no era capaz de tener como un encuentro sexual desde la presencia, que ahorita lo podría decir, es como que si yo en ese momento pues hubiera estado así como totalmente presente y disfrutando solo el momento y ya me voy para mi casa y yo seguía mi vida, pues maravilloso, no pasa nada, acá no hay pecado alguno. El tema era que yo me ilusionaba, o sea, yo seguía como con la esperanza de que en aquel entonces había un chico especialmente con el que me veía solamente para tener sexo casual. Yo tenía un poco como la esperanza de que de pronto entonces, ay, ojalá me diga que seamos novios, y yo quería algo más, pero entonces ahí el problema no era el chico, que por mucho tiempo lo odié y lo detesté y por ahí hasta hace nada yo boté un diario donde yo escribía te odio y no voy a decir el nombre obviamente, también por respeto, pero lo odiaba, claro, porque en ese momento yo me sentía víctima. La creencia en la víctima es creer que uno es víctima de la vida. Esto es una creencia muy fundamental que uno tiene que empezar a erradicar de la conciencia. No somos víctimas de nada ni de nadie. Por eso, obviamente, cuando uno no está familiarizado con esta información, esto puede ser muy chocante, pero bueno, yo estoy tratando de generar un espacio en unas bases y una de las bases de este espacio es que acá no somos víctimas de nada ni de nadie. No existe la mala suerte, no existe la buena suerte, todo en este universo tiene un plan, aunque tu conciencia ahora no lo pueda ver, aunque tu mente ahora no te lo permita ver, pero todo es perfecto, todo está fríamente calculado. Y en la medida que uno indaga en estas ideas, uno finalmente se va dando cuenta que sí, que es cierto, que en este aparente caos, que en este aparente desorden hay un orden y hay un sentido. Como les mencioné al principio, el sentido último es el amor, aprender a amar. Aprender a amar, aprender a sentirnos felices por nosotros mismos sin tener esta sensación de que necesitamos a alguien, porque construir relaciones desde eh, como desde este confort de no necesito a nadie, yo no te necesito y tú no me necesitas a mí, eso da mucha libertad. O sea, es una base que reconforta mucho las relaciones y las hace pasar de ser relaciones de mucha toxicidad, de mucha carencia, donde simplemente estás con el otro es por miedo a estar solo y pasas a tener unas relaciones demasiado expandidas y además te abres a la posibilidad de que vengan relaciones cortas, que aunque duren muy poco, aunque duren un día, encuentros que aunque duren un día, un fin de semana, una semana, te nutren el ser porque ya no hay tiempo, o sea, es que deja de haber esta sensación de que tiene que pasar mucho tiempo para yo poder ser yo y entregarme. No, quien vive en el ser se entrega a cada momento porque sabe que es ahora donde uno es lo máximo que puede ser. Entonces, todas estas comprensiones que te estoy compartiendo, obviamente fueron llegando pues conforme pasaron los años, eso no fue siempre así. Y son cosas que todavía sigo trabajando y que hasta que yo no vuelva a entrar en una relación de pareja, probablemente hay muchas cosas de las cuales por ahora no esté siendo consciente y soy consciente de esto, pero lo que hasta ahora he integrado y lo que hasta ahora he procesado, pues más o menos va por aquí. Entonces, como les decía, en ese primer momento que estuve aparentemente sola, porque igual también vamos a discernir algo, no es lo mismo estar solo a sentirse solo. Hay gente que está rodeada de gente y se siente sola. Y otra cosa es estar solo, estoy solo en mi habitación o estoy solo en la casa o trabajo en un lugar donde cada uno tiene su oficina, yo qué sé, pero yo puedo sentirme solo o puedo sentirme unido al todo y acompañado. Nuevamente, eso es algo que cada quien debe trabajar, o sea, esto es algo que va ligado a uno querer usar la capacidad de ver más allá, usar la capacidad de no conformarnos con ideas pesimistas, con ideas limitantes, con ideas tan castrantes.
el sistema tradicional social que conocemos en este momento, el sistema político, el sistema económico, los medios de comunicación están orientados todos en alimentar y en fortalecer las ideas de limitación, que tú te sientas carente, que tú siempre tengas miedo y no alimentan para nada las creencias de la expansión. Por eso es trabajo tuyo. O sea, llega un punto donde tú no puedes decir es que no nos muestran cosas que nos nutran. No, deja tú de ver la televisión y deja tú de ver las radio, de oír la radio, digo. Y ponte tú a ver otras cosas, busca internet, o sea, hoy más que nunca estamos en tiempos de total apertura informativa, entonces eso es lo que significa dejar de sentirse víctima, dejar de culpar, porque no tengo que culpar a nadie, porque este trabajo es mío, este trabajo de ver hasta dónde puedo llegar, de ver qué aspectos de la vida y de la experiencia humana puedo navegar, puedo conocer, es tu trabajo, es mi trabajo, es de cada uno, nadie lo puede hacer por nosotros. Entonces, continuando con este hilo, ahí entro en otra relación. Y esa relación fue la que toqué el fondo de mi vida. Yo en aquel entonces vivía muerta de ira. eh, Tenía una predisposición, por ejemplo, me gustaba mucho tomar alcohol, me gustaba mucho como irme de fiesta porque recuerdo que eran momentos donde yo me desconectaba de mi mente y de todo ese desorden mental que había ahí. Entonces yo cuando entré a esta relación, yo solamente consumía alcohol porque en el colegio me había dado mucho miedo probar sustancias, pero como yo sé que esto es un tema muy interesante que por ahí puede llegar a llamarles la atención o a dejarles de pronto con curiosidad, esto lo dejo para otro video donde les voy a hablar mi experiencia con el uso de drogas, tanto legales como ilegales, porque también estuve un tiempo consumiendo medicina psiquiátrica y también probé muchas drogas recreativas, he probado muchas sustancias recreativas, muchas sustancias alucinógenas. Y bueno, ese capítulo de mi vida empezó con esta pareja, que tendría yo unos 21 22 años, y también empezó porque en mi familia vivimos un suceso que pues marcó como un antes y un después. Eh, Mi hermano fue a prisión y eso para mí fue como si la vida me hubiera hecho ¡buf! Como despierta, pero fue yo siento que uno tiene muchos despertares, como muchos, pero ese fue uno de esos, de, como, uy, ¿qué está pasando? Entonces ahí como que en los movimientos, en las épocas de turbulencia, me acaba de venir esta idea, es donde entra luz a nuestra conciencia, donde nos abrimos a que Dios que nos está llamando, el amor nos está llamando, es como si hubiéramos entrado en un videojuego donde vas a entrar ciego y no sabes nada y tú tienes que volver a la luz, tú tienes que volver a encontrar el camino, vas a nacer y vas a sentirte perdido, porque así nos sentimos todos en un principio, me siento perdido, no le veo sentido a nada y eso es normal, o sea, no te preocupes si te está pasando esto porque esto hace parte de la vida. Entonces, esa experiencia me llevó a refugiarme, llega una pareja a mi vida y con esta pareja conozco el uso de ciertas droguitas, como el éxtasis, por ejemplo. Entonces, bueno, y la marihuana también. Entonces, nada, ahí empieza como, a pesar de que la vida me llamó y la vida me dijo, Melissa, tienes que despertar a ciertas cosas, yo no desperté ahí. Yo lo que quise fue más bien fue huir, rehuir, y me dediqué a los placeres, a desconectar mi mente de la manera que podía. Todo esto es inocente, por si tú estás viviendo algo parecido. Yo quiero hablarte desde todo mi amor y todo mi corazón y decirte que no pasa nada, que todos son capítulos de nuestra vida, pero que los capítulos de nuestra vida no son para siempre y que en realidad no nos tenemos que quedar para siempre en un punto. O sea, realmente la naturaleza de la vida está diseñada para que nos movamos del lugar. Esto es muy importante tenerlo presente. La vida está diseñada para que nos movamos, somos nosotros los tercos que nos aferramos a las cosas. Entonces, luego de que estuve en esta relación, me di cuenta del miedo que tenía a estar sola, porque yo tenía pánico a estar sola, porque ¿qué pasó en esta relación? Como la vida lo que hace es, a través del otro, a través de lo externo, llamarme para que regrese a mí, se puso muy darks la relación, o sea, era muy tóxica, era muy dañina para los dos y los dos nos estábamos haciendo mucho daño. Y esto que estoy contando es un cliché, porque estoy segura que si no son todos, la mayoría tienen una o varias relaciones de este tipo, porque es como
No somos distintos, somos lo mismo, somos un solo ser viviendo en múltiples formas y cuando uno le escucha las historias a los demás, uno se va dando cuenta como qué loco, sí, vivimos lo mismo, en mayor o en menor medida, en mayor o mayor duración, en mayor o menor intensidad, pero es lo mismo. Entonces, en esa relación yo estaba tocando fondos existenciales, estaba llegando a la prostitución de mí misma más grande porque yo por él hacía lo que fuera, yo dejaba mis cosas, yo lo que él me pidiera yo lo hacía, pero yo nada de eso lo hacía por mí. Y acá ya se va a empezar a abrir la ventana de lo que significa aprender a amar la soledad y aprender a estar con uno, incluso si eso implica hacerlo al lado de una pareja, porque maravilloso si tú puedes hacer esto al lado de una pareja, pero si por alguna razón la vida te está mandando a estar solo, porque la misma vida es la que nos invita a estar sin pareja o con pareja, o sea, al final nosotros creemos que nosotros controlamos esto, pero mis amores, nosotros solo somos marionetas y hay alguien más moviendo los hilos. Nos guste o no nos guste, nos choque o no nos choque, es lo que hay, es cuestión obviamente de cada uno confirmarlo y mirarlo por sí mismo. Entonces, ahí fue cuando el sufrimiento, o sea, ahí fue cuando yo me hice demasiado consciente del sufrimiento que yo llevaba por dentro. Esta pareja también me enseñó algo y es que yo era muy, muy iracunda, o sea, yo tenía mucha ira por dentro, yo expresaba la ira mucho constantemente y con mi mamá especialmente. Y esta pareja pues también tenía más o menos el mismo problema de ira, de agresividad que yo, entonces obviamente llegó a mi vida a verme, o sea, él llegó para que yo me viera. Y tenía una relación también con su mamá bastante densa, como la tenía yo conmigo, y cuando yo lo veía a él cómo se comportaba con ella, obviamente eso me llevaba a mí a que yo me planteara qué era lo que yo estaba haciendo con mi madre y qué era lo que yo estaba haciendo conmigo misma, porque eso es una cosa que por eso les digo que miren la vida, no me crean nada, pero la vida tiene una forma muy, muy misteriosa y muy mágica de funcionar, porque es como que cuando necesita que veas aspectos oscuros de ti, aspectos que no son amorosos contigo ni con nadie, entonces viene y te los muestran a alguien como multiplicados, como exageradísimos, pero para que así tú empieces a ver los tuyos, porque si yo me quedo mirando afuera y señalando que esto no es casualidad, cuando tú señalas, tres dedos vienen hacia ti, ¿cierto? Entonces, algo hizo que me mirara, algo me decía, es que tú te ves así, es que tú haces lo mismo. No importa si es en mayor o menor medida, mayor o menor intensidad. Tú haces lo mismo, tú estás llena de ira. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que había algo que yo tenía que empezar a mirar dentro de mí y había algo que yo tenía que sanar, pero yo no terminaba de entender bien qué. Entonces ya dentro de esa relación duramos como casi 3 años, ya yo creo que el primer día yo sabía que no tenía que quedarme ahí, pero yo me quedé y bueno, no sirve de nada decir que por qué no me fui antes, que me debía haber ido antes, porque esa parte ahorita no se las dije. Yo puedo decir que no me arrepiento de absolutamente nada de lo que ya he vivido porque ya he entendido que cada momento de nuestra vida es como una pieza del rompecabezas más grande. Entonces yo ya veo la perfección de cada experiencia, de cada ser y además porque uno llega a un punto donde uno lo que siente es gratitud por los otros, porque uno entiende que esto es un guión y que cada quien está haciendo su papel y el papel que cada uno juega solamente tiene un propósito y es el propósito de despertar y de que despiertes de que tú eres co-creador de la realidad, tú creas con Dios, tú eres, tu voluntad y la de Dios son una, tu voluntad y la de tu Padre son una, pero esta voluntad tiene que estar alineada hacia el amor, no solo para ti, sino para los demás. Cuando nosotros nos enfocamos en escuchar a nuestro ego, que es esa parte de nosotros que no está caminando por el amor, sino que está caminando en contra del amor, ahí es cuando nos pasan tantas cosas y decimos, pero la vida, ¿por qué es tan injusta? Pero la vida, ¿por qué es así? Pero ¿por qué me pasan estas cosas? Y es porque no tenemos aún la madurez suficiente para mirar nuestras vidas sin anestesiarnos y decir qué estamos haciendo con nuestras vidas. O sea, nos estamos matando literalmente y queremos buscar un culpable, pero realmente somos nosotros los causantes de todo el sufrimiento. Entonces yo estaba sufriendo mucho. Yo estaba perdida en el uso de sustancias totalmente, o sea, pero cuando les digo totalmente es totalmente. Yo en serio, yo llegué a sentir y yo pues me voy a quedar toda la vida así y llegué a imaginarme como que me voy a tener que meter a un centro de rehabilitación y cosas así. Sin embargo, finalmente no pasó porque en aquel tiempo de mi vida llegó un libro que se llama Un Curso de Milagros y yo sentía esa parte de mí que me estaba diciendo, necesito salvarme. O sea, yo no sabía de qué, pero yo sentía que me necesitaba salvar.
Y ahí en este libro obviamente empecé a tomar profunda conciencia de que yo no me creé a mí misma y de que eso que me creó me ama y llámalo Dios, universo, la fuente, ser superior, yo cuántico, como quieras, al final es lo mismo. El caso es que hay una inteligencia que nos sostiene y gracias a eso, gracias a Dios digo yo, pero gracias a esa cosa es que tú puedes como replantearte tus decisiones y tu vida no está destinada a ser una mierda y tu vida no está destinada a ser sufriente porque eso es una fabricación nuestra. Nuestra naturaleza no es el sufrimiento, pero es tarea de cada uno investigarlo. Entonces ya en esta relación yo empecé a escuchar muchos videos, muchas conferencias, leía mucho. Recuerdo que ahí fue cuando empecé a leer sobre la cábala, empecé a leer el curso de milagros, empecé a leer los cuatro acuerdos, el poder de la hora y empecé a leer mucha información que, que me estaba invitando a que me mirara. O sea, como que ya deja de buscar culpables y ya deja de sentirte una víctima y eso fue como otro sacudón. Entonces ya cuando yo sentí que tenía que dejar esta relación, que les voy a contar un hackeo que yo hice de alguna manera o que la vida hizo a través de mí, pero era que a mí me costaba mucho como decirle a este chico terminemos porque cuando le decía que termináramos a mí me daba una ansiedad y una como una abstinencia de me voy a morir. Entonces este chico vivía fuera de la ciudad donde yo vivía y yo lo que empecé a hacer es que en semana me quedaba donde yo vivía, en Medellín, y los fines de semana subía donde él, pero hay veces que ya no iba cada 8 días, sino cada 15, y ahí empecé a conocer la soledad, ahí empecé a navegar lo que era pasar tiempo conmigo. Y como me nutría mucho de este contenido, hay una chica que en aquel momento me sirvió demasiado que se llama Carolina Robs, ella tiene también su canal de YouTube, y entonces yo empecé a nutrirme de nueva información, yo empecé a nutrirme de nuevas ideas que me ayudaran a ver la vida distinto y que me ayudaran a salir de ese papel de víctima, porque claro, yo sentía que yo era una víctima de él. Yo con este chico también tuve muchas experiencias que normalmente nombramos infidelidad, pero hoy en día estoy plenamente convencida de que ese nivel de infidelidad tan intenso que él me mostró, cuando a mí me dijeron esto la primera vez, a mí me chocó demasiado y me dio mucha rabia y fue como que es que él te está mostrando la infidelidad que tú tienes contigo y yo, no puede ser, o sea, yo no quería creer eso, pero la verdad, hoy en día, pues para mí ya es una certeza pero claro, algo me chocaba, pero al mismo tiempo me dio como una luz muy positiva, fue muy bonito, fue como, claro, yo me dejo para después, o sea, yo con el esmero que hago todo por él, yo no lo hago por mí. Y es que con el esmero que tú le cocinas al otro, te tienes que cocinar tú. Con el esmero que tú le das un regalo a otro, te tienes que dar regalos tú. Con el esmero que tú vas y duermes con alguien, tienes que empezar a dormir así contigo. Y claro, yo no digo que esto sea una tarea fácil, y más si no estás acostumbrado. Yo dormí con mi mamá hasta los 20 años, entonces yo no sabía casi dormir sola ni siquiera, o sea, a mí me ha tocado hacer todo un trabajo de aprender a estar solo y yo quiero decirte que sí, que normalmente no es un trabajo que se sienta muy bonito, pero es un trabajo que en algún punto hay que hacer. Entonces, eh, hay otra experiencia de vida, pero ya les digo, es que de todo hay tanto para hablar, que es aquellos que no entran a relaciones por miedo, ¿sí? Porque también puede estar esa polaridad, puede haber alguien que diga, no, yo finalmente nunca me he metido a una relación estable porque en el fondo tengo mucho susto y son personas que hasta aprenden a estar solas, aprenden a estar muy bien solas, pero es finalmente una elección de soledad, es por miedo. Pero eso ahorita no es el tema de este video, ya quiero llegar a esa soledad a la que la vida me invitó. La soledad una vez escuché como la edad del sol, porque es como que es una dimensión de la realidad que se nos abre muy distinta a la que, o sea, hay cosas de la vida que no se te van a revelar hasta que tú no te abras a ellas. En serio, la vida es como un videojuego y ustedes saben, los que les gustan los videojuegos, que hay mundos que no se nos abren hasta que hacemos unas misiones. Así funciona la vida. O sea, a mí la analogía del videojuego me fascina. Yo me siento como un avatar en en una simulación y tengo muy claro eso de que la vida nos da señales y nos va mostrando por dónde hay que caminar para que se nos abran otras misiones y que la vida siga siendo interesante y que no sea lo mismo de siempre como si fuera un loop. Entonces, hay una dimensión que no se nos abre y es hasta que no aprendemos a estar verdaderamente solos. O sea, hasta que no aprendemos, bueno, yo creo que esto se va a trabajar toda la vida. Yo siento que miedos van a seguir surgiendo siempre. O sea, yo no les quiero decir que es que yo ya llegué a un punto, no. En mi percepción, esto no se acaba, pero vas fortaleciendo aspectos, por lo menos mínimamente te puedo decir que ya no tengo esta sensación de que tengo que tener a alguien al lado, no. Tuve una experiencia el año pasado con
fue como la última relación de pareja que hasta ahora pues he tenido, que me da tema para otro video, que de hecho yo no había querido hablar sobre esta relación porque yo sentía que todavía la estaba como digiriendo, como procesando. Esta relación se terminó más o menos en septiembre del año pasado, y yo hasta ahora yo todavía estaba procesando muchas cosas de haber terminado esa relación, y eso se los voy a dejar para otro video que también es muy interesante y muy fascinante todo lo que aprendí ahí. Pero ya para cerrar con lo de la soledad, de que decíamos que es mejor si estar en pareja o estar en soledad, pues simplemente te digo que es lo mejor, lo que necesites en este momento. Si la vida te está invitando a que es una relación porque no te estás sabiendo amar, y esa relación en esa toxicidad, que llamamos toxicidad, no hay personas, no hay personas tóxicas. En realidad hay personas que no se aman a sí mismas y se atraen mutuamente para mostrarse la falta de amor. O sea, entonces cuando tú te quedas en el papel de víctima diciendo, mira cómo me tratan, no, mira, y alimentamos estas historias y buscamos testigos y nos reunimos con amigos y amigas para fortalecer nuestra historia de que somos víctimas, y creamos grupos y creamos movimientos y creamos un montón de cosas. Lo siento con mucho respeto, pero hay movimientos colectivos que en realidad solo esconden la falta de responsabilidad individual que cada uno debe tener en cuanto a el mundo interior. O sea, el mundo interior es algo que definitivamente todo el mundo tiene que empezar a navegar algún día. Cuando no sé, puede que no sea en esta vida, pero nada es casualidad, y obviamente aquí no va a llegar el que no esté de alguna manera ya preparado para este mundo interior, porque en la soledad, cuando aprendemos a, por ejemplo, un día una amiga me decía, es que yo no soy capaz de ir a un restaurante sola. Bueno, hay un montón de experiencias que son fascinantes aprender a hacerlos uno solo. Ir a comer solo, ir a mercar solo, ir a caminar a un parque solo, viajar solo, ir a cine, prepararte tú tu comida con entusiasmo, con amor, quedarte solo en tu casa, eh, yo qué sé, o sea, o que nadie te hable al celular, por ejemplo. Eso es una experiencia que yo le deseo a todo el mundo. O sea, que un día tú veas que nadie te habló al WhatsApp, a ver qué sientes, porque en última lo que estamos tratando de desarrollar es reconocer que nosotros somos una fuente y manantial de vida eternos e infinitos. En mí y en cada uno de nosotros está la totalidad. Esto suena muy bonito, el trabajo es abrirse a sentirlo, abrirse a sentir que es verdad, que yo ya lo tengo todo. Entonces, fíjense que la realidad es como un videojuego donde voy a pasar de creer en la carencia, de creer que soy carente, a empezar a darme cuenta de que yo soy un ser total y completo. Y en la medida que empiezas a amarte, vas dejando de conformarte con relaciones que te reflejan tu falta de amor, porque tú dices, es que no hay nadie en el mundo, no hay nadie en el mundo, no hay personas interesantes, en el mundo no hay personas que quieran, y hacen memes y hacen imágenes, y hay y perfiles de Instagram donde se fomenta esta idea falsa, porque es falsa, de que es el otro. O sea, estas ideas lo que esconden es esa falta de responsabilidad individual, donde es el otro, son los otros, es el mundo, pobre de mí. No, 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 mi amor, mi corazón, llega un momento donde te tienes que mirar. Y contenido sobre esto, o sea, abundan. Y como nada es casualidad, en la medida que uno pide, se le da. Pide y se te dará, no son cosas, son información. Información que me permita conocer partes de mí, conocer partes de la realidad, conocer nuevas formas de relacionarme con otros, conocer nuevas formas de relacionarme conmigo, más cosas que uno puede hacer con uno mismo, masajear su cuerpo, aprender a tener autoerotismo con uno, echarse cremitas. eh, Luego, pues más adelante, yo de todas formas, en una de mis bases de lo que yo comunico, hay un radicalismo de que la felicidad no nos lo va a dar nada de estas cosas, la felicidad no nos la dan este tipo de cosas, estas cosas nos dan un bienestar al cuerpo, le dan un bienestar, le dan una sensación muy bonita, pero estamos buscando es conectar con el espíritu, con la conciencia, con aquella parte invisible, con aquella parte que no pueden captar nuestros sentidos, pero que todos de alguna manera hemos sentido que hay algo más allá en nosotros. Entonces, entrar a conectarnos con esa parte incluso nos lleva en algún punto a saber que no necesitamos nada en específico. Sin embargo, mientras sigamos acá, el personaje que cada uno está jugando tiene unas preferencias, y tú obviamente te vas a ver orientado a hacer ciertas cosas, pero entonces apréndelas a hacer solo, porque cuántas cosas no las haces que porque no tienes amigos. Y acá le puedo sumar a este video lo de que aprender a estar solo no es solamente en cuanto a pareja, sino en cuanto a amigos. O sea, es fascinante cuando uno como ser humano se da la experiencia de no necesitar a nadie. Y no te voy a decir que te vas a quedar toda la vida ahí, porque en realidad
no necesitamos a los otros, pero para evolucionar necesitamos hacerlo a través de otros y con otros, que esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, el aislamiento juega un papel muy importante, pero se vuelve como una danza, ¿no? O sea, si te aíslas demasiado, pues eso a veces también esconde muchos miedos que no hemos trabajado, que no hemos mirado. Y no pasa nada, cualquier fase de la vida en la que te encuentres es perfecta. Incluso si todavía dices, es que el otro es el culpable, no importa, no importa. O sea, es una de las cosas que a mí más paz me dio fue leer un curso de milagros porque me enseñaba la hermosa idea de que soy inocente, pase lo que pase. ¿Ok? O sea, inocente, 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 independientemente de lo que estés viviendo, independientemente de a lo que estés aferrado, independientemente de a lo que estés obsesionado, independientemente de esa idea que no quieres soltar, a pesar de que acá yo lo que estoy haciendo es como un electrochoque de conciencia, yo le doy la bienvenida a cualquier momento evolutivo en el que tú te encuentres o a cualquier momento evolutivo en el que se encuentre alguien a mi alrededor, porque yo todavía tengo amigos que todavía quieren culpar a la vida y eso no hace que yo vaya donde ellos y los juzgue, por el contrario, mi trabajo es aprender a amarlos ahí donde están. Pero este espacio, este video, este canal, pues tiene la intención de sintonizarnos por un momento en este canal, en esta idea, en este pensamiento y que quien lo quiera lo reciba y pues quien no, no, y no pasa nada. Entonces, la soledad para mí, perdón, es ese reconocimiento que hace uno con uno mismo, es ese gesto de uno empezar a ver todos los traumas, es ese gesto de uno empezar a ver todos los pensamientos, porque en último lo que tenemos son pensamientos e ideas que nos está contando la mente de cómo deberían ser los otros, de cómo debería ser la vida, de que esto debería pasar, de que esto no debería pasar. Entonces, la soledad es ese despertar de autoconciencia que me permite estar viendo todo el tiempo lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, porque finalmente el sentir se deriva del pensar, pero hay veces que uno no logra ver cuál es ese pensamiento detrás del sentir. Esto es un mecanismo muy misterioso, yo no lo entiendo, pero veo cómo funciona y es por eso cuando sintamos cosas podemos preguntarnos, ¿yo por qué estoy sintiendo esto? ¿Esto de dónde viene? Ahora, mucho cuidado. Hay veces que simplemente necesitamos sentir. Es que se fue mi pareja y me duele mucho. Siéntelo, siéntelo. O sea, no hay nada más que hacer, no hay que maquillar nada, siéntelo. Y duele es porque creemos, si no tuviéramos la creencia de que separarnos de un otro duele, no dolería. Entonces ahí es donde yo te digo, ya no estás siendo consciente de la creencia porque ya me estás diciendo, me duele que se fue. Entonces no entremos en racionalizar el ir a la raíz de la creencia. Ya lo harás después. Por ahora siente, o sea, cuando ya estén en una emoción, experimentenla. Experimentenla, o sea, si están sintiendo ganas de llorar, si están sintiendo enojo, ira. Yo en un ataque de ira con una de las parejas que les he contado, yo dañé el toallero del baño, o sea, yo lo arranqué, ni siquiera sé cómo, y yo ya estaba en ese momento aprendiendo a hacerme cargo de mi ira, o sea, yo descargué la ira con un objeto, eh, porque ya no quería irla a descargar con nadie. Y bueno, nada, eso, o sea, uno va aprendiendo también con el tiempo como a navegarse en cuanto a lo que siente y surgen preguntas como, ¿y uno qué hace con las emociones? ¿Y uno qué hace con lo que siente? Entonces, bueno, ya les dije ahora que cuál es la respuesta de si mejor en pareja o en soledad y la respuesta es lo que la vida nos esté mandando a hacer, porque muchas veces la vida también nos manda unas clases muy bonitas y es hacer este trabajo junto a alguien. Yo siento pues que quedan a veces muchas cosas pues en el aire y cosas que pueden profundizarse más, pero bueno, es un aprendizaje lo de es lo suficiente, ¿no? Y en el camino pues iré compartiendo más experiencias que me gusta mucho hacer esto, lo disfruto y espero que sea de alguna utilidad para ti, que te ayude para encontrarte, para identificar cosas de ti mismo. Y bueno, ya sabes que nos vemos en otra ocasión. Y bueno, no, nada, eso es todo. Te dejo ahí para que reflexiones. Te mando un abrazo grande, hasta luego.